Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal? Bienvenidos a este domingo de Mirando hacia adentro. Comencemos. Una de las características importantes, o sea, una de las características que llama la atención cuando se hace este tipo de cosas en vivo, este tipo de transmisiones, donde estás expuesto a que cualquier idea, a que cualquier palabra que puedas decir pueda tocar un corazón, o cualquier palabra que puedas decir pueda por el contrario, arañar un corazón y no causar tal vez el efecto que tú quieres que cause en esa persona. Es algo que creo que es normal, algo que puede suceder, ¿no? Porque las palabras que se dicen parten desde ideas preconcebidas ideas que tenemos a partir de ciertas experiencias. Y a pesar de que tenemos ciertas ideas sobre las cosas, es importante mostrar que en este momento, no, para las palabras de este momento, no hay una planificación. Simplemente son ideas y palabras que coloca el universo, que coloca la vida, que coloca a Dios allí en la mente, y que son transmitidas hacia la lengua y hacia la articulación de las palabras para transmitir un mensaje que está inmerso en el universo, un mensaje que tal vez todos conocemos, un mensaje que está dentro de nosotros, un mensaje que no es mío, un mensaje que es de todos, un mensaje que es universal. Por eso sería mentira decir lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy transmitiendo, porque estas palabras simplemente están fluyendo a través de mí. Y las palabras que fluyan a lo largo de estos 10 o 15 minutos que conversaré hoy con ustedes, simplemente son cosas que fluyen a través de nosotros. No son cosas que creo que me están naciendo en este momento, porque ni siquiera las estoy pensando, ¿no? Como les digo, hay ideas preconcebidas y algunas cosas que pueden, que pueden ser, o sea, que podrían ser tal vez, como están allí en la mente, podría decir, bueno, tienen una cierta planificación. Pero no, son ideas que se han ido formando igualmente a lo largo del tiempo por chispazos del alma, chispazos del corazón. Eh, y, Simplemente ideas que están allí y que nos llevan a poner en práctica cierto estilo de vida, digamos, de alguna forma, no encapsulándonos en una burbuja para no dar espacio a más nada. No, al contrario, expandiéndonos a todo el universo y evaluando las posibilidades infinitas que pueden haber de poder abrirse a una idea, de poder abrirse a una idea. ¿Por qué comento tanto esto de una idea? Porque las ideas llegan con el tiempo y las obtenemos de diversas fuentes. Desde que somos niños vamos obteniendo ciertas ideas, ciertos conceptos sobre las cosas. Por ejemplo, obtienes el concepto de que eres un hombre, de que eres una mujer, y por tanto puedes hacer unas cosas o puedes hacer otras en función de tu género, ya seas hombre o ya seas mujer. Naciste en una determinada cultura, naciste en un determinado país, y por eso puedes hacer unas cosas o puedes hacer otras. No es igual que hayas nacido por ejemplo, en Palestina, donde tienen ciertos hábitos culturales, a que hayas nacido acá en Occidente, a que hayas nacido en Estados Unidos, a que hayas nacido en Venezuela, a que hayas nacido en Argentina, a que hayas nacido en Perú. Cada país tiene ciertos rasgos culturales que marcan, ciertos rasgos de cultura, ciertos rasgos de creencias, ciertos rasgos de religión. Por ejemplo, con la religión es algo que puede abrirte todo un mundo, dependiendo cómo lo veas, o puede encapsularte y decir, yo soy de esta religión A, y por eso no soy de esta religión B. Y todo lo que la religión B diga en contra de la religión A, o en contra de los pensamientos que yo tengo en la religión A, va en mi contra. Y por eso es que ves
a personas de una determinada, a cabecillas de una determinada religión peleando con cabecillas de otra determinada religión. ¿Por qué? Porque creen que sus conceptos son verdaderos en contrario del otro. Y creen que su Dios es verdadero a diferencia del Dios de la otra religión. Y entonces, en lugar de vivir y de profesar el amor que se dice, que se procesa, que se profesa en esa religión A o en esa religión B, al contrario, se entra en un estado de rencor y de pelea y de odio contra esa religión B o esa religión B contra esa religión A. ¿Por qué? Porque tus pensamientos y tus creencias no son iguales a los míos. Y allí entramos en una contradicción tremenda, porque decimos dentro de la religión, por ejemplo, dentro de la religión católica, que fue donde yo me formé, porque mi familia era católica, y luego va pasando el tiempo y me doy cuenta que hay unas ideas preconcebidas dentro de la religión católica, y que si tú no te adosas a esas ideas, pues no estás dentro de esa religión católica. A diferencia de que si tú te sabes, o el saberte universalmente permitido de cualquier tipo de creencia. Entonces, dentro de la religión católica, por ejemplo, se estipulan ciertas cosas o ciertas creencias desde niño. Tú creces, te bautizan, vas a un catecismo, luego una primera comunión, una confirmación, etcétera, bla, 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 bla. Perfecto. Y allí se crean ciertas ideas que, como dije hace rato, se pueden expandir, te pueden expandir la mente y explotar la mente y ver la vida, ver el universo de una manera increíble y genial, porque allá hay enseñanzas para verlo de esa forma. O si lo ves de la otra forma, te pueden contraer, te puede comprimir y te puede aislar en una burbuja y creer que todo lo que está en esa burbuja es lo real. Y coloco un ejemplo con la religión católica, pero tú que me estás observando, si eres de una determinada religión y dices, no, yo soy de esa y no soy de otra, yo soy mormón y no soy de otra, yo soy testigo de Jehová y no soy de otra, ¿tengo algo por aquí? Ok, soy testigo de Jehová y no soy de otra religión, te va a pasar lo mismo, exactamente. Entonces te vas a encapsular allí y no vas a ver lo bello que hay fuera de esa cápsula que está allí. Te encierras en 4 paredes que se llaman mi religión. Y entonces no abres la puerta y las ventanas de esa habitación para ver qué hay más allá de esos que te crees tus creencias, de esos que te crees tus creencias. Entonces empezamos a creer que Dios es una cosa, que Dios es la otra, y es más, en este momento lo que quiero hablar es del mito más extendido, o sea, del mito tan extendido a nivel mundial, que es el de Dios, porque desde niño vamos creciendo, vamos avanzando y vamos pensando en Dios como un Señor que está allá arriba sentado en una nube con su hijo al costado, y dice ese Dios, un señor tal vez como nos lo han pintado, un señor de barba blanca, tal vez con un bastón en la mano, con unos trajes así como de rey, y así nos han pintado a Dios y nosotros creemos y vamos avanzando en la vida creyendo en esa imagen de Dios y de que hay un ser que está en un punto específico del espacio que no sabemos cuál es y que nos está viendo y que está allí para juzgarnos o para premiarnos en función de lo que hagamos. Y eso es, digamos, yo le llamo mito extendido porque no tenemos manera de probar que sea así. Y muchos me dirán, sí, tú sientes a Dios, se siente a Dios, y tú lo sientes, pero no sabes dónde está. Y ahí vamos, porque Dios, Dios es todo, Dios está en ti, está en mí, está en este suéter, por ejemplo. Dios está en esa palmera que se ve atrás de mí, está en ese árbol que está allá arriba,
está en la grama, en el césped que está detrás de mí, está en el banco donde estoy sentado en esta plaza, está en el pequeño pajarito que va allá caminando, está en los dos señores que están allá paseando su perro. Dios está en todo. Dios está en la hormiga que tal vez que va pasando cerca sobre la mesa de tu casa y tú la quieres matar. Eso también es parte de Dios. Es más, si tú matas la hormiga, esos átomos se expandirían, se esparcirían por el universo y volverían a ser Dios. Porque Dios es todo. Es momento de dejar de ver a Dios. Recuerden, no me crean lo que digo, pero tampoco se cierran a la posibilidad de creerlo. ¿Por qué? Porque no son mis ideas, son ideas que se han puesto en esta cabecita y las estoy transmitiendo. Pero si tal vez parte de esas ideas te ayuda a expandir tu visión del mundo, te ayuda a expandir tu visión del universo, es genial. Entonces, como te venía diciendo, Dios está en todo. Aquello a lo que le llamamos Dios, o los textos sagrados le quieren llamar Dios, o le llaman Dios, es algo que está en todo, en todo. ¿Sí? Está en lo más pequeño, está en el aire que respiramos. Está en los sonidos que estamos escuchando. Allí está Dios. Y cuando empiezas a ver a Dios de esa manera, te das cuenta que tienes recursos ilimitados a tu alrededor. Y por eso es que sentimos que Dios nos juzga. Dios nos juzga porque no es ese Dios que está allá, que es el rey que dice, oye, a ti te voy a juzgar ahora. No. Sino que cuando tú dices algo al universo, algo que tal vez, por ejemplo, voy a decirlo muy fuerte, lanzas una maldición hacia alguien. Oye, esa persona, ese desgraciado o lo que sea. Oye, estás enviando cierta energía hacia el universo, hacia todo lo que te rodea, que te va a crear un mundo alrededor, o los átomos y las moléculas se van a reorganizar a tu alrededor de manera que te va a devolver ciertas cosas. Ahora, si tú lanzas agradecimiento y estás agradecido por este momento que estamos compartiendo en este momento, y te sientes bien y te sientes en paz, y dices, oh Dios, gracias por la vida que tengo en este momento, gracias por las cosas que puedo escuchar cuando hay algunos que no pueden escuchar, oh, gracias por las cosas que puedo ver cuando hay personas que no pueden ver, gracias por esta oportunidad de vivir cuando tal vez anoche muchos dejaron de hacerlo. Wow, en ese momento tú estás enviando al universo, o sea, a Dios, o sea, al todo, estás enviando cierta energía que te va a devolver a ti más de eso de lo que tú estás dando. Y por eso sientes que cuando obras bien, te va bien, porque lo que envías al universo es súper positivo, por decirlo de alguna forma, es súper positivo. Entonces, es momento de que empieces a sentir a Dios en todo. Es momento de que empieces a sentir a Dios dentro de ti. Es momento de que empieces a sentirte Dios. Porque esta piel de la cual estás hecho, ¿de acuerdo? Este cabello del cual estás hecho, este suéter que te acompaña, todo está hecho de Dios y te acompaña donde vas. Tus sentimientos están hechos de Dios. Aquellos pensamientos están hechos de Dios. A veces llegan unos pensamientos no muy agradables y tú puedes decir, oye, pero eso está hecho de Dios. Está inmerso en la sustancia universal que llamamos Dios, que se transforma cuando llega a tu mente de acuerdo a las cosas que tú le das, de acuerdo a la comida que tú le das, porque dependiendo tú recibes energía a cada momento. A cada momento recibes energía del entorno, pero cuando llega esa energía a tu cabecita, de acuerdo al alimento que esté allí adentro, esa energía se transformará en una cosa o se transformará en otra. Por ejemplo, si lo que hay allí en tu cabecita es un montón de preocupación porque te la pasas viendo las noticias, a cada momento las noticias malas que suceden en el mundo, o los chismes, o no sé,
o que este dejó a este, o que este dejó a la otra, o que aquí mataron a tantas personas, o que aquí lo otro. Cuando esa energía llega a tu cerebro, cuando esa energía llega a tu ser, entonces tus ideas o las cosas que tienes en ese momento van a transformar esa energía en ciertos pensamientos. Ahora, si tú eres una persona que tal vez escucha cosas positivas por la mañana, que tal vez eres una persona que tiene conversaciones positivas, que de tu boca no salen maldiciones, eres una persona que tal vez evita tener cierto tipo de conversaciones o cierto tipo de reuniones donde simplemente lo que se hace es criticar a otras personas, una persona que evita ver las noticias malas por la mañana, que lo único que quieren hacer es venderte miedo para que te enganches con esas noticias por ese miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es adictivo. Por ejemplo, cuando ves que está pasando algo malo en un país, por ejemplo, y están muriendo cierta cantidad de personas, y al rato vuelves a abrir tu Instagram, por ejemplo, para ver qué sigue pasando allí. O sea, ¿tú crees que lo estás haciendo? ¿Tú crees que lo estás haciendo porque wow, que pobrecitas las personas, lo que le están pasando? No, 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 no. En realidad lo estás haciendo por el miedo que se te está generando y ese miedo resulta adictivo. Entonces, dependiendo de lo que tú le des a esa sustancia universal que llega a ti, que se llama Dios, esa sustancia universal que llega a ti, dependiendo de lo que le des, el alimento que le des, eso se transformará en una cosa, en sentimientos que te harán sentir bien o en sentimientos que te harán sentir más deprimido todavía. Y ahí está el libre albedrío. Dios te da la sustancia universal o Dios es esa sustancia universal que llega a ti, pero tú decides en qué la transformas y se transformará dependiendo en los recursos que tú le des para que esa sustancia se transforme. ¿Comprendes? Y de allí, ¿cómo te sentirás? ¿Te sentirás bien o te sentirás mal? Y una de las finalidades de vivir es de disfrutar de todo lo que hay. Y difícilmente disfrutaremos de toda la abundancia que nos da el universo si nos sentimos mal. ¿Se entiende? Entonces, Dios no es un señor con chiva, con barba, que está allá arriba viéndonos en algún sitio. No, 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 no. Dios está en todo. El problema es que con el paso de los años, o sea, como la vida es tan inexplicable, es tan inexplicable la vida, porque cuando tú dices, ¿por qué existo? ¿Por qué vivo? Es tan inexplicable. Hubo que darle a las personas, o a veces las personas necesitamos símbolos para poder aferrarnos a ellos. ¿Por qué? Porque si yo te digo la energía, si yo te digo el universo, si yo te digo lo que fluye a través de ti, y tal vez en el siglo XXI, cuando ya tenemos los recursos para entender ciertas cosas, los recursos físicos o de investigaciones, o quizá por pruebas que han habido a lo largo de los siglos, las personas podamos entender quizá esto de lo que te estoy hablando de la energía y de estas cosas, ¿no? Pero hace miles de años, cuando ni siquiera sabíamos que las personas estábamos formadas por átomos y moléculas, ni siquiera sabíamos que las raíces de las enfermedades pueden ser infecciosas por virus y bacterias, sino que pensaban que todo era un castigo divino. ¿Cómo explicarles a las personas en ese entonces de que Dios estaba en todo y que Dios era energía? No, 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 no. Había que darle recursos a las personas para decirles, Dios es esto. Dios es un sol, Dios es una montaña, Dios es una lluvia, Dios es un señor que está de barba, incluso lo vamos a pintar, usted que sabe pintar, píntelo bien bonito y lo ponemos en un cuadro genial y lo montamos allí y decimos que eso es Dios. Entonces las personas van a ver eso, decimos que es Dios. Es más, vamos a construir una escultura parecida a ese Dios y vamos a decirle que eso es Dios. Entonces es algo que ya se puede palpar y es algo que las personas llegan y dicen, oye, sí, tú eres Dios y ya puedo centrar mi energía en ti y deposito mi fe en ti. Y por eso es que hay algunas personas que le rezan o le oran a una imagen, a una escultura, por ejemplo, y consiguen cierto beneficio porque depositan su fe en eso. Claro que sí, y concentran toda su energía en eso y reciben una retribución a cambio y entonces comienzan a pensar
Comienzan a pensar que en eso que se están aferrando, en eso, a ver, por aquí tengo alguien que dice que quiere participar de tu video. Sí, genial, bienvenidos los que se están adosando. Entonces, tú depositas tu energía en eso y es más sencillo. Entonces hubo que darle a las personas ciertas imágenes de Dios, ciertas formas de Dios, para que las personas lo pudiesen palpar. Pero no, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, Dios es únicamente esa palmera que está allá y entonces todos mis seguidores o todas las personas, o por ejemplo, si soy un rey y tengo influencia sobre las personas, o si soy el líder de una iglesia y tengo cierta influencia sobre personas, entonces les digo, esa palmera que está allá es Dios, y todos crean que esa palmera es Dios. ¿Por qué? Porque si no los van a castigar. Eso era lo que pasaba hace muchísimos años atrás. Pero hoy día no tenemos por qué seguir con el mismo concepto de que Dios está en un solo punto específico. No, Dios es ese pajarito que se vio volando hace un momento por allá atrás que se está subiendo a la rama. Sí, ahí está, siéntelo. Dios está en todo, en todas partes. Es esa energía que te llena y que te hace sentir vivo, Allí está. Entonces a veces suele pasar muy seguido que cuando nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos, queremos buscar refugio en algo. Y ese algo le llamamos Dios. Entonces dice, Diosito, ayúdame, ¿por qué me siento de esta manera? Quisiera sentirme mejor. Entonces queremos como que hacernos referencias a algo. Pero ese Dios está dentro de ti. Y cuando tú le hablas a ese Dios, en realidad te estás hablando a ti mismo. Cuando tú dices, Dios, ayúdame, piensa en que ese Dios está dentro de ti y di, yo mismo, ayúdame a conseguir los recursos para salir de este tema mental que tengo en este momento o de esta preocupación en la cual estoy teniendo. Muéstrame la salida. Pide y se te dará. Eso es verídico. Yo recuerdo una vez cuando vivía en Venezuela y las cosas no estaban las cosas económicamente no estaban muy buenas y aún no siguen muy buenas allá en Venezuela. Sin embargo, en ese entonces cuando vivía allá una noche, me digo, oye Diosito, pero yo estoy, me canso, estoy cansado de trabajar mañana, tarde y noche, no me alcanza a veces ni siquiera para la comida, pero Dios, dame una respuesta. Pide y se te dará. Al día siguiente me botaron del trabajo. Sí, en serio, bueno, me botaron del trabajo, me quitaron el negocio que tenía, eso refiero yo, me botaron del trabajo, me quitaron el negocio que tenía, llegó la socia que yo tenía en ese entonces y me dijo, John, no podemos continuar. Y yo en ese momento, yo sonreí, yo no me puse triste a pesar de que me estaban quitando el sustento para mí, para mi familia, yo sonreí, ¿por qué? Porque era la respuesta a lo que yo había pedido la noche anterior. Y díganlo, pídanlo, cuando no encuentran una solución a sus temas mentales, digan, Diosito, pero ya no piensen en ese Diosito como que el señor de Chiva que está allá arriba, sino piensen que ustedes tienen los recursos para hacerlo, que Dios son ustedes mismos, que ustedes son parte de la sustancia universal que llamamos Dios. Díganle, Diosito, dame una señal, dame una, ¿cómo se llama? Dame una forma para salir de esto que estoy. Pídanlo. Y estoy seguro que se les dará, se les mostrará algún recurso, alguna persona, algún dinero, alguna cosa, no sé, algún trabajo o lo que sea, pero les abrirá la mente al mostrarle una solución. ¿Por qué? Porque como Dios está en todo, Dios escucha, la energía escucha. Es más, estas palabras que estoy diciendo tienen un rebote en el universo y se me van a devolver a mí de alguna forma. Por eso a veces escribo cosas, escribo ideas en mi estado y a veces me da un poco de miedo a veces algunas que escribo, pero como sé que vienen de esa sustancia universal, las escribo y las lanzo, porque sé que luego viene una prueba para mí como persona de esa idea que escribí. Entonces es súper interesante. Y ayer me llamó la atención, por ejemplo, que estaba en la mañana, me desperté y dije, oye, mañana es domingo, ayer sábado, dije, mañana es domingo, y wow, a las 7 de la mañana quiero hacer mi directo para conversar un poquito con las personas, y
y luego compartir en las redes sociales, ¿no? Y dije, pero ¿de qué hablo? ¿Cuál será el tema de mañana? Pero lo dejé ahí, no le di rienda suelta a ese pensamiento y bueno, ya vendrá la iluminación a lo largo del día. Y entonces salgo a la calle tranquilo, voy camino a mi trabajo y de repente hay un carro de mudanza hacia el frente, un camión de mudanza y dice, Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Wow! Y en ese momento se ilumina y qué tema más interesante que hablar de Dios, que hablar de Dios, para ver si tal vez no quitar un concepto, sino ese concepto que ya tenemos de Dios, expandirlo. Imagina verte y saberte que tú eres parte de Dios y que estás hecho a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque estás inmerso en esa energía universal. Porque esos átomos que tal vez un día fueron de un dinosaurio, ahora esos átomos son parte de ti porque son parte del todo. Son parte de Dios, ¿cierto? ¿Qué sabes tú si esos átomos que un día fueron parte de un gran sabio o si eres cristiano, esos átomos que fueron parte de Jesús de Nazaret y que un día se volatilizaron y se fueron a ser parte del universo, luego fueron a ser parte de una planta o de lo que sea, hoy son parte de tu sistema? ¿Qué sabes tú? ¿Por qué? Porque todo es Dios. Entonces en ese momento cuando vi esa encaba y ese camión que decía Dios con nosotros, wow, qué tema tan interesante Dios. Luego me voy caminando y llego a mi trabajo y de repente estamos conversando y dicen, mañana es Domingo de Ramos. Y yo, ¿en serio? Hoy es Domingo de Ramos, de acuerdo a la Iglesia Católica. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y un día hablaremos de esa historia, de que puede ser verdad o puede ser mentira, no lo sabemos, tenemos que abrir la mente a cuestionar las cosas, pero sí a sacarle la mayor enseñanza. Entonces me dicen, mañana es Domingo de Ramos. Y yo, en serio, mañana es Domingo de Ramos, pero qué interesante. Yo me levanto esta mañana, pienso en qué tema voy a hacer, lo dejo libre, luego voy caminando, me encuentro que el tema es de Dios y lo publico y digo, mañana vamos a hablar de Dios y luego me voy a mi trabajo y me dicen, mañana es Domingo de Ramos. O sea, de verdad, hablar hoy de Dios en un día donde se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como les digo, en otro momento hablaremos de ello, me pareció algo súper interesante. Entonces mira cómo Dios, o sea, el todo, obra para que las cosas confluyan en un determinado punto. Y terminemos hoy hablando de esa maravilla, de ese Dios que está dentro de ti, de ese Dios que te da la energía, que te da la fuerza, ¿sí? Pero ese Dios está en todo, está en todo. Entonces la próxima vez que pienses en, no sé, en agredir a alguien, no sé, o hablar mal de alguien, tienes que saberte que eso también es parte de Dios. Eso también es parte de Dios y que estás agrediendo a Dios. Por eso era que Jesús decía, bueno, cuando le haces algo a esta persona, me lo haces a mí. ¿Por qué? Porque esa persona es parte de Dios. Jesús era parte de Dios. Entonces, al hacerle algo a esa persona, se lo hace a él también. Por ejemplo, cuando tú ofendes al hermano, estás ofendiendo a la energía universal de la cual ese hermano está hecha. Y tú eres parte de esa energía universal, eres parte de lo mismo, o sea que te estás ofendiendo a ti mismo. Es como que todos jugásemos para el mismo equipo, estamos en un partido de fútbol y entonces yo voy entonces en lugar de quitarle la pelota al del equipo contrario, voy y le quito la pelota al de mi mismo equipo. Es la misma cosa. ¿Y por qué? Porque esa persona es parte de mi mismo equipo y al quitarle la pelota al de mi mismo equipo genero un cierto desorden en mi equipo que luego repercute contra mí porque tal vez perdamos el partido. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú agredes a un hermano verbalmente, por ejemplo, o hablas mal de él, te estás agrediendo a ti mismo, porque todos jugamos para el mismo partido, todos estamos aquí en la vida, todos formamos parte del mismo universo. ¿Entiendes? Por eso, no le hagas a tu hermano lo que no quieras que te hagan a ti. Porque acuérdate, jugamos en el mismo equipo. Y ese equipo se llama universo. Es el mismo universo en el cual estamos inmersos todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Me incluyo. Es amar. Amar. Amar, amar y amar. Amarnos a nosotros mismos. Amar al Señor que está allá sentado con el perro. Ama a tu familia.
Ama a aquella persona que tal vez energéticamente no sientes como que no va mucho contigo. Lo vamos a traducir al lenguaje coloquial como que no te cae bien. O ama a aquella persona a la cual tú ves que no le caes bien. Bien, ¿sí? Ámate a ti mismo. Porque en ese momento estás amando a Dios. Ama la casa donde vives. Ama la comida que vas a consumir. Ama a tus hijos. Ahí está fácil, ¿no? Amar a los hijos. Sí, yo los hijos los amo y daría la vida por mis hijos. Ahí está fácil, ¿no? Ahí está fácil amar. Pero ama también aquella persona que habló mal de tu hijo. También ama a esa persona. ¿Ustedes se imaginan a María, la mamá de Jesús, amando a los torturadores de Jesús? ¿Se imaginan ese momento? ¿Te imaginas a ti como mamá amando a aquellas personas que le están haciendo daño a tu hijo o tu hija? O me imagino yo como papá amando a esas personas que le están haciendo daño a tu hijo. Wow, complicado, ¿verdad? Complicado. Pero saberse parte del universo y saberse parte de Dios tal vez te abra el conocimiento para lograr entender ciertas situaciones. ¿Bien? ¿Crees que puedes amar a aquella persona que te trata mal en el trabajo? ¿Crees que puedes amar a aquel jefe que te manda más de la cuenta? ¿Crees que puedes amar a... ¡Wow! En este momento siento hasta que se me acercaron las lágrimas a los ojos porque bueno, porque así es el amor, pues. Así es el amor. Ama, ama hasta que ya no puedas más. Y cuando ya no encuentres ya no encuentres la fórmula o no encuentres qué hacer, sigue amando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, porque en ese momento estás amando a Dios, estás amando al universo, te estás sintiendo agradecido. Ama también ese sentimiento que a veces tienes allí de soledad y que no, y que sientes como que la vida no va para ningún lado, o que sientes, no sé, o que te sientes frustrado, o que sientes rabia. Ama, ama ese sentimiento también porque también es parte de ti y viene de Dios. Viene de Dios. El problema es que se encontró dentro de ti con unos ciertos conceptos que tenía sobre la vida y se transformó en ese sentimiento. Pero si los conceptos que tenía sobre la vida eran diferentes, se hubiesen transformado en otra cosa. Por eso es que yo invito a escuchar, a leer y a ver ciertas cosas positivas en tu vida. De vez en cuando, en lugar de colocarte un reggaetón para acompañar el momento mientras haces la comida, un reggaetón que te habla únicamente de sexo, por ejemplo, y de droga, y de esto, y de violencia, colócate un audio súper positivo que te hable, que te hable que te hable de cosas, de cosas que nutran tu vida. ¿Por qué? Porque se te generarán esas ideas en la cabeza y cuando venga la energía de Dios se encontrará con ciertas ideas y te hará sentir bien. ¿Sí? ¿Comprendes? ¿Comprendes? Entonces, esas cosas hay que trabajarlos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, escriben por aquí. Gracias, Carlos. ¿Sí? Amor infinito. Dios bendice tu vida en sabiduría, escriben por acá. Nos bendice a todos, porque esa sabiduría es infinita. Y sabes que con esa sabiduría puedes hacer muchísimas cosas. Y la principal de ellas es amar. Recuerda, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios somos nosotros, Dios es todo. Por eso, ama a todo. Ahí acabo de recordar, ya lo iba a concluir, pero no puede faltar. Los mandamientos. El primero, ama a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Pero los dos se mezclan, porque cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, estás amando a Dios sobre todas las cosas. Y cuando estás amando a Dios sobre todas las cosas es porque estás amando al prójimo como a ti mismo. Así que esos dos se funden en uno solo. Y es simplemente amar. Amar todo lo que te rodea. Aprovechate de Dios, aprovechate de esa energía para que ames. Vamos a dejar este directo hasta aquí.
no queda más que invitarlos el día martes a las 8 de la noche. Hago una reunión en directo por Zoom. Tengo un grupo de WhatsApp en el cual publico el link, a veces lo publico también en las redes sociales para que se unan a esa reunión por Zoom, porque allí puede ser un poco más participativo, allí pueden tomar su palabra, pueden comentar ciertas cosas, pueden preguntar, etcétera. Entonces el día martes nos vemos a las 8 de la noche por Zoom. Si esto lo estás viendo por alguna red social, si gusta suscríbete para que sigas en esta onda de mirar hacia adentro, en esta onda de autoevaluarnos y de buscar en cada momento buscar siempre como que ser mejores. Somos lo que estamos siendo, pero sí creo que podemos ir un poquito más allá. Y en ese afán, en esa búsqueda estamos yendo. Un saludo a todas las personas que están aquí. Gracias por participar en este día. Gracias por participar en este día, por acompañarme a transmitir estos conceptos. Esto estará publicado en las diversas redes sociales, y si crees que este conocimiento a ti te ha ayudado y te ha expandido la mente o para de alguna forma, de algún motivo, por algún motivo, compártelo, compártelo, porque allá afuera hay personas que siguen con la cara así, con la cara arrugada, y tal vez le haga falta un poco de estas palabras. Así que ayúdame a llevar este mensaje por el mundo, un mensaje de amor, un mensaje de que podemos encontrarnos con nosotros mismos, y un mensaje de que Dios no era el de Chivas sentado allá arriba, no, 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 un mensaje de que Dios está en ti. Nos vemos el martes, nos vemos el próximo domingo, 7 de la mañana. Sigamos mirando hacia adentro. Se despide John Monsalve. Chao, chao.